Buenos días, Ángel, ¿me escucha? Bueno, sí, ¿ustedes me escuchan? Totalmente. Gracias, mi querido Ángel, por estar con nosotros. Ya lo vemos, estamos en vivo y en directo en esta entrevista. Empecemos por lo más importante y lo que la gente obviamente quiere escuchar. ¿Cuál es su visión, cuál es su diagnóstico de los resultados electorales en el Ecuador, mi estimado amigo? Bienvenido. Nelson, mira, una cuestión importante para tu público, y saludos a todo el público de Ecuador desde Oaxaca, México. Mira, toma en cuenta que México ha pasado por toda una larga cauda de fraudes electorales desde hace décadas. Yeah. Esto llevó a que en México, desde 2006, un grupo de académicos, físicos, ingenieros, matemáticos, nos interesáramos en la plausibilidad de los resultados electorales de una elección. Yeah. Esto, Nelson, no es importante si es Ecuador, México, Brasil, Francia. No. Son los datos numéricos que arroja el resultado de una elección. El análisis que se hace es si los números de la elección son plausibles o no son plausibles. Yeah. En un primer momento, balotaje en Ecuador. En todos los países en donde hay segunda vuelta, y es una enorme cantidad de ejemplos, Yeah. por lo general, ¿qué es lo que sucede? Van al balotaje los dos punteros. Los votos de los demás candidatos, en Ecuador estamos hablando de 14, de Leónidas Isa, que quedó en tercer lugar hacia atrás, esos votos se reparten de manera natural entre los candidatos punteros. Totalmente. Eso sucedió en Chile con Gabriel Boric en 2021. Sucedió en Colombia en 2022, cuando ganó Gustavo Petro. Sucedió en Argentina 2023 con Javier Milei. Sucedió en Brasil 2022 con Lula da Silva. Sucedió en Francia. Sucedió en Finlandia, Francia de 2022. Sucedió en Uruguay y sucedió en Finlandia. Y bueno, en general eso es una cosa muy relevante. Es natural, los candidatos, las personas que ya no está el candidato que quieren en la presidencia o como primer ministro, tienen que votar en una segunda vuelta por uno de los dos punteros. Uh-huh. Entonces, en todas las elecciones que se han dado últimamente con segunda vuelta, sucede algo que no sucedió en Ecuador. Eso ya nos llama la atención a la gente que hacemos matemáticas todos los días, porque es un resultado atípico. Uh-huh. A diferencia de, pues te voy a decir, de Marine Le Pen o a diferencia de Pekka Hamilton en Finlandia, a diferencia de Álvaro Delgado del Partido Nacional, resulta ser que en el caso de Ecuador, Luisa González, pongo la atención ahí, pasa del 44% al 44.3, punto 37, digamos. Prácticamente no aumenta. Uh-huh. Cuando lo que hemos visto en todas las elecciones es que los dos candidatos aumentan y aumentan de manera sustancial, Uh-huh. mínimo 2, 3, 10, Uh-huh. 14 puntos, pero ambos candidatos. Y aquí lo raro no es una cuestión ideológica, es una cuestión elemental de números. Uh-huh. Daniel Noboa en la primera vuelta brinca de 44.17 a 55.63. Es decir, de esos 12 puntos que se llevaron los otros 14 candidatos, estoy redondeando, en Uh-huh. la primera vuelta, uno esperaría en una elección cerrada, Nelson, Uh-huh. pues que fueran 6 y 6, Uh-huh. bueno, 5 y 7, Uh-huh. máximo 4 y 8. ¿Qué tendríamos que haber visto en esta elección en Ecuador? Pues mínimo que Luisa González obtuviera un 48%. Eso era de los 12 puntos que estaban en juego. Pero hay un elemento extraño que desde el exterior vimos, pero que también se vio en Ecuador. Fue el acuerdo con Pachacutic, con Leónidas Isa, Uh-huh. que había obtenido en la primera vuelta poco más del 5%. Uh-huh. Eh, eso implicaba que Luisa González
llegaba a este balotaje con un 49% de intención de voto. Ujú. Esto ya es un elemento extremadamente raro, que si tú haces un acuerdo con una tercera fuerza que quedó en tercer lugar y esa tercera fuerza da indicación a sus votantes o la gente lo sabe, porque el acuerdo se publicó a finales de marzo, Ujú. pues uno esperaría se hubiera llegado a una elección muy cerrada. Ujú. Pero te doy dos elementos matemáticos adicionales. Las encuestas del balotaje. Claro. Las encuestas del balotaje que se fueron publicando muestran que la elección en el balotaje iba a ser muy, pero muy cerrada. Claro. Yo aquí tengo 13 encuestas que seguí, 19 mediciones entre el 24 de marzo y el 13 de abril. Y resulta ser que de esas 19 mediciones, en 13 ganaba Luisa González y en las restantes 6 Daniel Noboa, con diferencias que iban del 0.4% al 8% en el caso de Luisa Ujú. González. Es decir, hay un segundo elemento matemático de atipicidad, porque las encuestas no son sondeos. No es que yo me meto con mi familia en mi grupo Claro, cerrado claro. y ahí es un sondeo, no. Ujú. Una encuesta, yo soy matemático, soy ingeniero, pues se utiliza teoría del muestreo, es un instrumento matemático la encuesta, pero las encuestas previas mostraron una regularidad, que el balotaje iba a una elección cerrada. Ujú. Último elemento numérico general que se ve quienes analizamos resultados electorales fueron las dos encuestas de salida que se publicaron el día de la elección, el día de la segunda vuelta. El CODATA le daba la victoria a Daniel Noboa por poco más de 2 puntos. Hagamos 2 puntos y medio. Pero Corpmont le daba la victoria a Luisa González por 3 puntos. Casi ¿Qué parecido. quiere decir? Entonces, si sumas primera vuelta con el acuerdo con Pachacutic, las encuestas y las encuestas de salida, que es distinto, porque la encuesta de salida la gente ya votó. Claro. O sea, no es intención de voto, es la gente ya votó. Y la Ujú. pregunta que nos hacen en las encuestas de salidas es, ¿por quién votaste? Entonces, son tres elementos generales que no cuadran Ujú. con los resultados que vimos. Hay una diferencia enorme porque prácticamente Luisa González se quedó con los mismos votos. Ujú. Sí subió, o sea, se fueron más de 100,000, pero más de 100,000 con los votos que estaban en juego, pues Era muy nos poco. señalan. Era muy poco, sí, o Es sea, muy poco. Y le cuento algo, es mi 0. querido, le cuento algo, mi querido Ángel. Acá en el país nadie se cuestiona eso, aparte de nosotros, aparte de los espacios un poquito alternativos en medios nacionales. Nadie, pero nadie hasta el sol de hoy sale a cuestionarse por lo menos lo raro que significa que efectivamente Luisa González no haya tenido más votos con todos los pasos que políticamente dentro de la estrategia hace el candidato que va a ganar, ¿no? O sea, vemos a una Luisa que presenta un plan, que se presenta a ella, que cambian discursos, que abren el abanico, que hablan con Pachacutic, que logran acuerdos, que hablan con Topic. O sea, era como que el personaje ideal y resulta que gana el que no hizo nada. O sea, yo decía acá en el programa, ganó el vago del curso, ganó el que no hizo el deber, a ese lo eligieron presidente del curso. Entonces, eso sí está muy, pero muy raro. Ahora le pregunto, Ángel, ¿en dónde pudo haber ocurrido el fraude? Mira, hay una cosa que también es extraña. Yo había recomendado a la producción de tu programa, yo revisé el jueves pasado un análisis muy parecido al mío de un italiano, Mirko Casale. Ya. Mira, yo en parte entiendo, Nelson, que no se cuestionen los datos por una razón muy sencilla. Si uno no está acostumbrado a ver la plausibilidad de datos, uno da por descontado que la elección fue pulcra
Claro. y que el resultado es el que es. Bueno, Ujú. pero por eso al inicio yo comenté, habemos mexicanos que desde 2006, o sea, tenemos 19 años analizando resultados electorales. Por Ujú. ejemplo, yo cada proceso electoral en México, al día siguiente, a los 3 días, ya estoy dando conferencias sobre los resultados electorales. Bueno, ¿a qué cosa es rara que esto lo notó Mirko Casale? Las provincias donde Pachacutic había obtenido una alta tasa de votación. Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Imbabura. Ahorita con lo que me preguntas. Porque en estas dos provincias había ganado Daniel Noboa en las cuatro, excepto en Imbabura, donde había ganado Luisa González. Si sumamos los votos, el porcentaje, casos de Imbabura y Cotopaxi, Luisa González debería de haber llegado a un porcentaje del 56 al 57%, Mm, una diferencia notable con ujú. respecto a los votos de Daniel Noboa. Y eso no sucedió. Y bueno, desde México también notamos otra cosa muy extraña que se dieron, ustedes lo vivieron, estado de excepción en Claro. varias provincias. Si a mí tú me dijeras, oye Ángel, ¿qué datos tendría el equipo de Luisa González? Estas provincias que te acabo de señalar, las cuatro, donde Pachacuti obtuvo un alto resultado, pero también donde hubo cambios de la primera a la segunda vuelta, porque ya señalé, por ejemplo, Imbabú, Ujú. pero Luisa González ganó en primera vuelta con casi 5 puntos de ventaja en Guayas. Sí, 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 sí. Ganó casi con 9 puntos de ventaja en Orellana y ganó casi con 6 puntos de ventaja en el Oro. Y resulta ser que en la segunda vuelta, en estas cuatro provincias, Guayas, Orellana, Imbabura, El Oro, cuatro que había ganado Luisa González, resulta ser que las pierde, Eso a también es raro. pesar del acuerdo con Pachacuti. Y las otras, que son tres, porque si me contamos Imbabura, es donde Pachacuti había obtenido un buen resultado. Desde la perspectiva estrictamente matemática, no ideológica, no política, de pues alguien que se dedica a analizar resultados electorales, números, no tengo que estar en Ecuador, Claro. son simplemente tener el acceso a los números, comparar dónde ganó la primera vuelta, dónde ganó la segunda, con qué porcentaje, con cuántos puntos. Yo buscaría ahí. Estos resultados son raros en estas, pues ya son Ujú, siete ujú. provincias, donde se dio el cambio en la primera, segunda vuelta y donde Pachacutic había obtenido un buen resultado en la primera vuelta. Bueno, sabemos que obviamente por cuestiones de espacio no estamos, no está acá, pero digamos, no sé cómo sea el proceso tampoco electoral en México, me refiero al tema de logística. Acá la gente vota, no sé si es parecido, tienen las urnas, al final se cuenta y hay un acta y todos firman y el acta lo recibe también en la copia el delegado y cada quien tiene su control. Si basamos en ese control, debería haber un desfase, digo yo, en el caso del control electoral de la Revolución Ciudadana, con los votos que se muestran, ¿no? Debería haber un desfase. Mira, debería de haberlo en el sentido te voy a decir que hasta desde el punto de vista sociológico o de politología, debería de hacerse un estudio de qué pasó en esta elección tan atípica. Debería. Efectivamente, en el caso de México, yo trabajé 10 años en Italia. Allá no hay representantes de partidos en las urnas. Ok. Todo se deja encargado al organismo electoral Wow. en donde no se atreven ni a cambiar un solo voto. En México, con tanto fraude electoral, la desconfianza hace que en las casillas está siempre en representantes de los partidos que compiten. Por lo tanto, los representantes de los partidos cuentan con un acta Ujú. que les permite compulsar el dato del acta con el dato oficial en un sistema informático. Así es, tal En cual. el caso de México tenemos un sistema que se llama PREP,
que comienza a ser alimentado apenas cierran las casillas. Esto da la posibilidad a toda la ciudadanía, porque cuando se vota, se pone fuera, termina el conteo, se pega en el local donde se votó, una escuela, un domicilio particular, le llamamos sábana, es un cartel grande donde los que hicieron el conteo ponen el resultado y se firma. Y mucha gente toma foto. Esa foto se compara con el resultado del sistema informático para garantizar que lo que se está alimentando en el sistema informático coincida con lo que sucedió en casilla. ¿Cuál es la clave? El acta. Porque el acta es un documento oficial. Yo me imagino, esperaría que el equipo de Luisa González tuviera todas las actas, se hiciera la compulsa. Nosotros en 2006 descubrimos una enorme serie de inconsistencias en las actas que iban de cambios de votos en partido. Es decir, el partido que había perdido le ponían los votos del que había ganado y del que había ganado del que había partido. Pero de manera regular. O sea, no en una casilla es irrelevante, no, en un centro de votación, no. En México, los centros de votación son para 750 personas. Si tú alteras votos con 200 votos de diferencia, eso no cambia una elección. Pero si eso se hace en miles de casillas, sí puedes alterar el resultado de una elección. Y yo me esperaría que el sistema informático ecuatoriano tenga esta información puntual que permita compulsar con el acta. Claro. Ahora, si no tienes el acta, ahí sí está el problema, Nelson. Claro. Si no tienes el acta, ¿cómo compulsas? O si hay actas sin firmas, porque también, repito, la experiencia en el caso de México, pues ya nos hizo desconfiar. Hoy en día tenemos sistemas electorales ultra blindados, porque a lo largo de los años fuimos viendo, se cambia aquí, cambian a representantes, llegan tarde, el árbitro electoral juega a favor de... Lo que pasó acá también. Exacto. Acá ha pasado mucho eso. La Revolución Ciudadana ha presentado por lo pronto una impugnación, no sé si de pronto estratégicamente para que no se pueda proclamar rápido, porque acá el Consejo Nacional Electoral está desesperado por proclamar ya los resultados de 1.800 actas. Desde su experiencia, ¿qué tanto podría alterar el resultado? Mira, la diferencia es mucha la que tiene Novoa. Estamos hablando de este 1.200.000 que aumentó 1.000.000 y pico contra 160.000 de Luisa González. Yo creo que si se manipuló el voto, mira, te voy a decir como diagnóstico, si a mí me dijeran, a ver, Ángel, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Diría, no lo sé, pero los datos implican, son tan atípicos los datos. Claro, son bien raros. Las votaciones en Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, Francia, Finlandia, son tan atípicos estos resultados que no checan que se debería de revisar toda la votación. No sé si legalmente se pueda. En México sí hay requisitos, pero se puede llevar a cabo todo. En 2006 hubo reconteo total en Costa Rica y hubo reconteo total en las elecciones de Italia. Eso le da legitimidad a quien ganó. En Costa Rica había ganado Oscar Arias y en Italia Romano Prodi, y los que ganaron, ojo, los que ganaron aceptaron el reconteo total en aras de tener legitimidad en el ejercicio del poder. En México, en 2006, quien ganó, un señor que se llama Felipe Calderón, no aceptó el reconteo, no tuvo legitimidad durante 6 años y ha sido uno de los sexenios más oscuros en la historia de México, porque como el señor ganó sin legitimidad, lo único que provocó para buscar legitimidad fue desatar una insensata guerra, entre comillas, contra el narco, y ensangrentó el país. O sea, ¿sí me explico? Él no podía salir en las calles, no tenía legitimidad, y entonces saca a los militares a las calles, dizque para combatir al narco, para buscar esta legitimidad que no se tuvo en las urnas. Es lo que está pasando acá. Muy peligroso, Nelson, que alguien llegue a ser primer ministro o presidente de una república sin legitimidad. Eso, por experiencia, te lo decimos, genera enormes problemas políticos
hasta la nueva elección y a veces se prolongan. Estamos en 2025, nosotros seguimos pagando en México el precio en inseguridad de un fraude electoral de hace 19 años. Así de peligroso es esta situación. De hecho pasa mucho, de hecho está ocurriendo porque básicamente acá el gobierno, primero, bueno, habrá que ver qué ocurre con la Revolución Ciudadana y a cómo avanza el proceso. Hay un CNE completamente a los pies del presidente de la República, no sé qué tanto pueda avalar, porque acá tiene que presentarse la impugnación y luego el Consejo Nacional Electoral reunirse y luego decir si es que viabilizan el tema y pensar en un reconteo total, que sería lo ideal para que incluso hasta el propio Noboa tenga la capacidad de gestión tranquila, en paz y pueda trabajar bien. No creo que se dé, va a pasar igualito lo del señor Calderón. Y vea usted que acá nos dijeron cuando ganaron que el país está viviendo un momento de paz y al siguiente día enviaron un comunicado de que lo querían matar al presidente y hasta se involucró a la presidenta de México. Sí, pero mira, esa medida de sicarios de México viajando a Ecuador, me recordó inmediatamente la guerra al narco de quien hizo fraude electoral en 2006. Hay muchas similitudes con ese fraude, porque quisieron dar resultados rápidos, se tuvo complicidad total del organismo electoral. Yo recuerdo que había siete grandes rubros que obligaban a recontar, los negaron todos. O sea, a pesar de las pruebas evidentes, te cuento una que recuerdo, el hacer campaña electoral en pleno proceso de veda. El día de la elección se acudía a comprar víveres a un supermercado y en el ticket de compra aparecía publicidad de un candidato. Pues, una cosa atípica que también se nota desde Europa, desde América Latina, es que Daniel Noboa no dejó la presidencia como marca la ley ecuatoriana. eso también terrible. Y siguió haciendo campaña. Eso solamente se permite si tienes complicidad del órgano electoral. Porque el órgano electoral debería de haber parado eso. Y lo hemos visto, toda esta cuestión de, un poco absurda, de mandar a la vicepresidenta a querer resolver el problema de Israel con Gaza, que, oye, ni Donald Trump lo puede resolver, eso ni Biden. Una sinvergüencería fue eso. Entonces, ese tipo de irregularidades, de todas las que se vivieron, yo escribí un artículo que se publicó el lunes aquí en un periódico nacional en México, con la parte cualitativa del análisis. O sea, yo ahorita te estoy hablando de la parte numérica, que a mí fue la más fuerte, y que además yo la detecté, Nelson, el domingo, en el día de la elección, era 10:40, vamos a decir 11 de la noche de México, 12 de la noche de Ecuador, en un chat con periodistas, yo ya estaba señalando que los datos no eran creíbles. Claro. El mismo día de la elección, el domingo. Pero es algo a lo que yo me dedico, es algo que a mí me interesa, es algo que yo tengo publicados artículos desde 2006. No, totalmente, Ángel, o sea, de cada proceso electoral. Es completa, fue la primera reacción y fue hasta incluso sin necesidad de que existan ya el cómputo total de que, puchica, hermano, era extremadamente raro. Además, Ángel, que no es ni siquiera un fenómeno emotivo, me refiero al personaje de Noboa, entonces, ni siquiera es un personaje que te moviliza masas porque resulta ser un orador impresionante de la nueva era y un interlocutor que te genera pasiones y todo el país se avolcó a este gran personaje. Ni siquiera es eso, con todo el respeto que se merece el presidente que todavía tiene que luchar por su legitimidad. No es pues un gestor de masas. Puede ser un factor también eso, ¿no? Ah, claro, porque mira, te pongo otro caso. En Francia, cuando compiten Jacques Chirac con Jean-Marie Le Pen, hay un acuerdo de todas las fuerzas que quedaron fuera de que no querían a Jean-Marie Le Pen y entonces se vuelcan en acuerdos públicos para pedir el voto a Jacques Chirac. Eso no se vio en Ecuador. Claro. O sea, son muchas cosas. Mira, en matemáticas hay una cuestión que se llama probabilidad. Las probabilidades se multiplican, no se suman. ¿Qué significa esto? Si tú notas una irregularidad
y vamos a decir, la probabilidad es el 50%, pero notas otra segunda irregularidad que también tiene probabilidad de 50%, que se den los dos hechos concatenados, ya es una probabilidad de 5 por 5, de 0.25. Es decir, la probabilidad baja, y si hay una tercera, que es lo que yo veo en Ecuador, matemáticamente, el acuerdo con ISA, que Luisa González llega al 49. Las encuestas de salida que pronosticaban un empate técnico. Las encuestas de salida, empate técnico, son tres hechos concatenados. Si sumamos la probabilidad de los tres, eso te daría un 10%. ¿Qué quiere decir? Hay una probabilidad del 90% de que no sea casual. Es decir, Ok, o sea, que sea que se efectivo. manipula. Sí, hay una probabilidad del Wow. 10% de certeza contra una probabilidad del 90% de manipulación del voto. Es tan Terrible. grave que haya una probabilidad de 90% de incertidumbre que se deberían de contar, y a todos les interesaría, al CNE, porque también su consejo electoral, así como en México, lo llevó a la desaparición, ¿eh? O sea, el fraude de 2006 llevó a la desaparición de ese organismo electoral y a la creación de uno nuevo. Es decir, avalaron un fraude, pero pagaron el precio, llevaron al país a una inestabilidad política que duró varios años, pero también pagaron el precio del desprestigio. Es natural, Totalmente. un árbitro que juega a favor de una de las partes pierde toda calidad Ujú. moral porque pierde la objetividad. Acá, Ángel, se manipuló también mucho el tema comunicacional y se posesionó el tema de la revolución ciudadana, delincuencia, Venezuela, no queremos ser Venezuela, bla, 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 a través de los medios de comunicación. Me contabas del caso que tenían ustedes parecido. ¿Cómo logró el país o cómo logró ese grupo político salirse de ese anclaje, o cómo crees tú que podría salirse? Porque a veces uno lo ve acá y dice, tal vez la RC, tal vez la Revolución Ciudadana, está medio condenada a que en las próximas elecciones, pase lo que pase, le vuelvan a sacar cualquier cosa y la gente se asuste y diga, no, yo no voto por ellos, voto por el otro. Mira, yo conozco Ecuador, ¿eh? 3 años estuve dando clases en la Universidad de Cuenca, en posgrado, no de manera continua, yo iba en invierno, entonces conozco Ecuador, me tocó estar allá dando clases en posgrado. Eso que me dices, Nelson, forma parte de campañas. En 2006 en México la vivimos cuando trajeron a una persona de España ligada al Partido Popular, a la derecha española, Antonio Solá, y a un norteamericano, Dick Morris, con una campaña de miedo. Por lo general las derechas hacen campañas de miedo. En ese caso fue Andrés Manuel López Obrador, es un peligro para México. Bueno, ni aún así pudieron. Tuvieron que hacer el fraude porque no les funcionó la campaña. Es Wow. decir, el pueblo de México venció a los medios de comunicación, pero como estaba el árbitro electoral y como estaban los partidos, las instituciones, no se pudo detener el fraude. Uh -huh. Pero se aprendió la lección. A la siguiente elección, en 2012, vuelven a hacer fraude y la campañita es la misma. Y la vimos en 2018. Por eso hay el recorrido. Porque en 2018 fue Venezuela, Hugo Lo Chávez, si mismo. gana Andrés Manuel López Obrador va a estar como Chávez. Pero lo mismo lo han dicho de Lula, Sí, de sí, Gabriel es la Boric, muletilla, ¿no? Gustavo Petro. Curiosamente lo dicen en América Latina. En Europa no dicen eso. Y la cuestión es que cada país es distinto. Sí, 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 Yo sí. nunca he entendido por qué Ecuador o México o Argentina tendríamos que ser como Venezuela. Venezuela tiene su propia historia, tiene sus características. Así es. Ya se murió Hugo Chávez, Uh -huh. porque antes era no Hugo Chávez. Ah, Uh -huh. bueno, hoy Nicolás Maduro. Uh -huh. Bueno, pero como decía Andrés Manuel López Obrador, nosotros tenemos nuestra historia y que viene de muy lejos, la misma historia de Ecuador, Uh -huh. no tiene por qué ser Venezuela. Uh -huh. Es la propia gente, la que tiene con un voto masivo, tiene que derrotar también a estas fuerzas que lo llevan a un voto de miedo en el cual se permanecen modelos que no le ayudan a la mayoría de la gente. Entonces, en 2018 fue una insurgencia electoral en México
más de 30 millones de votos, y se llama la clave organización, organización, organización. Es decir, a 2018 se fue a una elección donde todo el equipo de Andrés Manuel López Obrador iban preparados contra un tercer fraude. Wow. ¿Qué significó? Cubiertas las casillas al 100%, las actas, la compulsa, alianzas electorales que permitieron que Andrés Manuel ganara con una diferencia de votos que era incuestionable. Es decir, les era ya imposible modificar los resultados, que hoy en día se modifican computacionalmente, ¿eh? Porque desde 2006 el fraude que se hace en México se hizo computacionalmente. Es decir, cuando llega el conteo de votos, ahí se manipula en el sistema informático y lo que entra ya no es igual que lo que sale. Así es. Gracias, mi querido Ángel, por haber estado con nosotros en este programa, y pues nada, agradecido y esperando tener siempre para seguir analizando estas cosas. Ángel, sus palabras para despedirnos. Nelson, saludos cordiales desde México a todo tu público. Hasta luego. Gracias, chao, chao, nos vemos. Chao.